y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor y se va calentando el ambiente. ¿Me equivoco si tuvisteis un local comercial? No sé lo que sería entonces si un restaurante u otro sector con la temática de hat-trick. There was not a good business balance there, so It was too much for the hat-trick funds. Casimiro nos comenta que un poco a medias, no lo has soñado, pero no era un negocio en el cual ellos estaban metidos. Casa vamos a terminar y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Cuéntame, desde el principio, Johan, ¿cómo se gestó el proceso o cómo se suele llamar en ciencia el Big Bang de todo el mundo hat-trick? Si es que hay explicación, que no sea científica, por favor, más bien que no sea científica. I mentioned that I'm not the programmer or the creator, so this the way I came in contact with hat-trick was about 1 year after it had been launched, and it was done by Björn Holmér, which was Swedish. ¿Te sentías por alguna vez el chico raro, Johan, por el simple hecho de que Suecia no es un país pues muy futbolero? No, it's by far the most popular sport in Sweden, and we had like in 1994 we were the bronze medalist in the World Cup, so it was. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de todos. Hoy en Mundo Hat-trick estamos de celebración. Sí señores, nada menos que tenemos a uno de los fundadores del juego, al señor Johan. Como ya sabéis de otras veces, suministraré esta oportunidad que me ha dado Johan para repartirlo en 3 grandes vídeos, ¿vale? Que lo iré subiendo uno a uno, ¿vale? Por supuesto, contamos con Albert, mi compañero que se encargará de hacer de puente entre Johan y yo. Buenas tardes, Albert. Buenas tardes, Casimiro, ¿cómo estás? Hoy tenemos un vídeo de los buenos, ¿eh? Hoy estamos de celebración, ¿no? Se puede decir, sí, ¿no? Estamos bien acompañaditos hoy. Pasamos a saludar a nuestro siguiente protagonista, que no es otro que el gran Johan. Hello, my friend. Welcome to Hat-trick World. Hello. Muchas gracias. Thank you so much for inviting me. En primer lugar, Johan, ¿cómo te sientes? ¿Qué pensaste cuando recibiste la noticia de poder estar hoy aquí con nosotros? On these shows, and especially now when we have the new program with all the streamers and the content creators, so was happy to join you also, since you made part of that.
Comenta que nada, que estuvo muy contento cuando recibió la invitación y sobre todo ahora mucho más que están empezando con los creadores de contenido y celebrando que nuestro canal está entre ellos. Bien, tenemos la suerte de estar entre ellos. Vale, bueno, en este primer vídeo lo dedicaremos a conocer mejor lo que es a Johan, un poquito más en persona, hasta donde nos deje, evidentemente, y acercarnos un poquito siempre, pues eso, ¿no? Hasta donde nos deje. En primer lugar, Johan, cuéntame cómo es tu infancia, cuéntame cómo ha sido tu infancia, cuáles eran tus hobbies de pequeño, cuáles eran tus juegos supongo que en Suecia, ¿no? En tu país natal. Cuéntanos un poquito a Albert y a mí y a los seguidores de Mundo Hattrick. Well, I was not the most athletic kid. I was actually, my main sport was running. Like you know, when you go running in the forest with the map and orienteering, we call it. So that was my main sport. I played only one season of football, maybe when I was 10 or 11 or something like that. So I was more like into individual sport, I think, than and sports where you had some time to think and not only run. But it was more like, I mean, I was very much into to computer games and to strategy games and also football manager games and any kind of like statistical games when I grew up. I mean, in terms of hobbies. So I think it's there that the connection with Hattrick came, or the like foundation with these kind of games. Casimiro nos comenta que de niño no era la persona más atlética posible, que a él le gustaban más los deportes individuales. Y él, por ejemplo, dice que practicaba senderismo un poco combinado con orientación, con el mapa y demás. Y que luego él que a fútbol jugó una temporada solo y que luego él se centraba más en deportes individuales y deportes que no fueran muy físicos y que tuviera un poco de tiempo para pensar. A partir de ahí empezó a desarrollar hobby ya por juegos de ordenador, tipo Football Manager, juegos de estrategia, poco a poco ya más juegos de estadística, y un poco por ahí pues acabó en Hattrick. Johan, ¿qué juegos creabas? ¿Cuál fue tu primer juego creado y que sentiste esa ilusión por tener un juego hecho por ti mismo? Just to be clear, I did not create Hattrick. We can come to that later, how I became in contact with Hattrick, but I did. I mean, I was never a programmer myself. I'm more of a writer kind of person, but I did do some games, which was like these kind of word games where you can go in different directions. So, you know, you come to a place, you have 3 options, and then you can go 1 A, B, C, and then there's another scenario, and then, you know, so I did those kind of games, like maybe with scenarios from our own school and in high school, you know, different things that could happen there. But it was nothing that was ever, you know, commercial or anything like that. But I was interested in like kind of let's say interactive literature, this kind of thing. I mean, I always read a lot and I like to write. So in terms of creative work, yeah, I've been more in that, and then I became a journalist later on, and that's how I was encountered Hattrick and started working with Hattrick. Okay. But yeah.
Nos comenta Casimiro que él no fundó Hat-Trick como tal, como creador, que sí, luego entraremos más en cómo fue su inicio de relación con Hat-Trick. Nos comenta que él hacía más juegos tipo literatura interactiva, como de plataformas, como de poner en situación y entonces dar al personaje 2 o 3 opciones y a partir de ahí, según la opción que eliges, tienes una historia u otra. Que luego él se sacó la carrera de periodista, entonces siempre le ha gustado mucho leer y le gusta escribir también y que su desarrollo de juegos iba más por el tema de literatura y así. Muy bien, bueno, nos dijo Albert que su juego que jugaba al fútbol, ¿no? Sí, ha dicho que un año jugó una temporada al fútbol. ¿Te sentías por alguna vez el chico raro, Johan? Por el simple hecho de que Suecia no es un país pues muy futbolero. Did you ever feel weird because in Sweden maybe the football is not the most popular game? No, it's by far the most popular sport in Sweden, and we had like in 1994 we were the bronze medalist in the World Cup. So this was in the 90s. Football was on a national level really booming in Sweden, and at the club level, because that's another way that I became connected to Hat-Trick, was my interest. Like when I was in maybe my late teens, I started following the Swedish football league as a fan, as a supporter, and I was very interested in the sport in itself and in the culture of the supporters, like the authenticity of the fan culture, and also like the business of football. In a way, I was also quite fascinated with like how all these things work. So that was like something that grew, and I started following my team, Malmö, which had a really bad period for like about 10 years when I started following them. So when you go to away games and you start meeting other fans and you recognize people that you see on these away matches, and that was something that fascinated me. So it was not strange at all to be interested in football in Sweden. Maybe some people were, or that I knew when I was a teenager, or maybe surprised that I worked with Hat-Trick for almost 30 years now, because I was not that interested in sports when I was in school. That came in my late teens and in my 20s. I think I got more interested in football, and I probably had a lot of different ideas what I would do in my career that did not involve football. But these things happen, So Casimiro, sorpresa, nos comenta que sí, que nunca se sintió un bicho raro, básicamente porque el fútbol es el mayor deporte de Suecia. Que él empezó también como periodista y un poco y también como fanático a seguir un poco la liga de su país. Nos comenta que en el 94 la selección hizo un bronce en Copa del Mundo. Y a partir de ahí en el país empezó a crecer mucho el fútbol, la Liga Nacional, que él empezó también a trabajar en eso, empezó a seguirla también como fan. Nos comenta que él seguía el Malmö, y que entonces empezó también a ir a los partidos de visitante, empezó a relacionarse con fans de otros equipos,
y a partir de ahí le empezó a interesar mucho más el fútbol, cómo funcionan los equipos, el tema financiero de los equipos, el tema de los fans y demás. Comenta también que cuando él era joven igual no era tan fanático de los deportes y que si en ese momento le hubieran dicho que estaría 30 años trabajando para Hat-Trick, se habría sorprendido, pero aquí estamos, 30 años después, con uno de los fundadores. Vale, vamos a cambiar un poquito de tercio. Cuando pasó Chess por aquí, el mundo Hat-Trick, bueno, le pregunté cuál era tu plato favorito, Johan. Él nos respondió un poco que aprovechando que era la primera vez que hubo un nombramiento como community manager, esa celebración que se hizo en Barcelona, Chess me dijo que tomasteis unas bravas, pero no dejó muy claro cuál era el plato que te vuelve más loco. ¿Qué plato es el que más alocado es para ti, Johan? No, I would not say that patatas bravas is my favorite dish, but it's nice. But it's hard. I mean, the reason I'm all red is because we were just in Isla Canela in the south of Spain and eating seafood there, calamares and fresh fish. I like the tuna from the south of Spain. I will say that then. Tuna al mojo picon, I think it's called. Mojo picon. You've got the From the perfect Spanish combination. You've got the perfect combination here because I'm from Barcelona and Casimiro is from South Spain, so you have a bit of both. Casimiro nos comenta que si lo vemos un poco rojo es porque justamente viene de unas vacaciones en el sur de España y que ahí ha estado comiendo muy buen marisco, que le gustan mucho los calamares y que tal vez el atún al mojo picón es su plato favorito. Dile que por dónde suele veranear, cuál es su sitio favorito. Aunque no digan lo que es el sitio exacto, pero la zona. What's your favorite area for a summer holiday? Well, I don't know if it's I mean, I can think of more, spectacular places, but we often go to this place, Isla Canela, which is just across the border from Portugal. And it's perfect because I live in Lisbon, my wife is Portuguese, and when our kids are in school breaks, the Spanish kids are not, so it's like always a week before and after the Spanish holidays when there is no one there, so you can go there it's very cheap. It's like just next to Algarve. The beaches are just as good, but there's no people there, there's no foreigners, it's only some Spanish and us. So it's like a little secret, if you live in Portugal and you want to go to the Algarve, you just go another half an hour over the border and half the prices and no people, so it's perfect. So we go there usually every year, maybe a week or so. And, sounds lovely. Yeah, it's nice. It's very simple. There is nothing to do there. You only go to the beach and eat fish. So sometimes the beauty is on the simplicity of things. Yeah, it is. Casimiro nos comenta que su mujer es portuguesa y ahora mismo viven en Lisboa, y que su sitio favorito para veranear es Isla Canela, que dice que es una pequeña isla en España muy cerca de la frontera. Dice que sus hijos van al colegio en Portugal y entonces normalmente las vacaciones de colegio de Portugal son una semana más tarde que las vacaciones escolares en España.
Y entonces lo que hacen ellos es aprovechar las vacaciones escolares en Portugal para irse a Isla Canela, y como ya no hay vacaciones escolares en España, pues se lo encuentran más vacío y con mejores precios. Seguimos y nos introducimos nuevamente en la historia de Hat-Trick. Cuéntame, desde el principio, Johan, ¿cómo se gestó el proceso o cómo se suele llamar en ciencia el Big Bang de todo el mundo Hat-Trick? Si es que hay explicación, que no sea científica, por favor, más bien que no sea científica. I mentioned that I'm not the programmer or the creator, so this the way I came in contact with Hat-Trick was about 1 year after it had been launched, and it was done by Björn Holmér, which was a Swedish programmer, and he was much like me. We come from the same region, but we didn't know each other. But he had been thinking about how to do a manager game on the internet, and he was playing around with different ideas, and he released this game as a test on his private homepage, and it like totally went viral. I mean, this was in 1997, so the internet was extremely different back then. It was everything. There was nothing fun. I mean, there was nothing you could do. There was nothing interactive. You could go and see a lot of static web pages, but you couldn't do anything. So the fact that he built this, and you could actually send in orders and have a team. It was just updated once a day, so the server closed around midnight, and then it opened at 4 in the morning, and then you saw the results of the matches. So it was not interactive 24-hour, around the clock, but it was interactive once a day, at least in the first version. But even that was so totally amazing. I mean, and it became very popular, and there was a queue for 1 year to enter the game. So when I discovered it, there was a queue of 8,000 people. So I had to cheat to get in. I contacted him, and I said, I'm working for this magazine, writing about the internet stuff. I need to have a team so I can make a review. And I mean, I admit this. I was being totally corrupt because I was not interested in the article. I was just interested in getting the team. But of course, I gave him a very nice review, right? So he was happy with me. And then this was in November 98. And like after maybe 6 weeks or something like that, and I had become totally addicted. I mean, I was like on Hat-Trick all the time. Then I contacted him and said, this is so good, like you have to do something bigger with this. You have to take this to the next level. And then he said, well, come down and we can talk about it to see if we can do something together. And from there on, we met and we hit it off. We liked each other, and one second, Johan. Let me translate that, otherwise it's going to be too long. Okay. And then we'll continue after. Sure. Lo he cortado, Casimiro, porque si no iba a ser una respuesta demasiado larga, no me iba a acordar de todo. Luego seguirá él con la continuación. Nos comenta que lo que decía él antes, que él no estuvo desde los inicios. Nos comenta que el juego lo empezó un compañero suyo que era de su misma región de Suecia, y que su relación con el juego llegó más o menos cuando ya llevaba 1 año. Dice que eso era sobre el 97 y claro, tenemos que imaginarnos un internet muy distinto al que es ahora mismo. Y ahí había webs estáticas que simplemente tú podías consultar, pero no había webs donde tú pudieras hacer cosas y fueran realmente interactivas.
Y en ese momento la creación del juego fue como un absoluto boom. Había colas de espera para conseguir equipos de un año. Y dice que en ese momento el juego no era ni mucho menos lo que es ahora, que se actualizaba una vez al día. Sobre las 12 de la noche o así cerraba la web, digamos, actualizaba servidores y volvía a conectar sobre las 4 de la mañana. Y en ese periodo era cuando se jugaban todos los partidos y luego cuando te conectabas al día siguiente pues veías el resultado. Y entonces nos cuenta que en esa época él estaba trabajando para una revista, se apuntó para conseguir su equipo y en ese momento había una cola de 8.000 equipos, hay 8.000 usuarios esperando recibir su equipo y nos ha comentado que él ahí hizo un poco de trampa, entonces le escribió a la persona que llevaba el juego en ese momento y le dijo que él trabajaba en la revista y que si le podía hacer el favor de darle un equipo algo más rápido para poder hacer una reseña del juego en la revista. Dice que realmente él le estaba mintiendo porque su intención no era hacer una reseña en la revista, sino que él lo que quería era su juego, tener su equipo y empezar a jugar, y que a partir que consiguió el equipo que se obsesionó 100% con Hat-Trick, se conectaba todos los días, pasaba muchas horas conectado. Lógicamente escribió la reseña en la revista y fue una reseña muy buena. Y que él, enganchado al juego, se puso en contacto otra vez con el creador para decirle que ese juego que era absolutamente brutal y que había que llevarlo al siguiente nivel y dar un paso más para hacerlo más global. Go on, Johan. Yeah. Exactly, and so we met and we liked each other, and I mean, I think we complemented each other. I was maybe, a little more extroverted. I was working as a technology and business writer, and I was living in Stockholm, in the capital. So I had a little better contacts with with the businesses and so on, and Björn, he wanted to focus on building the game. So. But then I think the thing that really made this happen was that I found the third partner, which is Daniel, and he's still with us today, because we needed to take the platform, the technical platform, to the next level. It was built in FileMaker. I don't know if you know what that is, but it's like, it's almost like it was built in Excel. It was built in a ridiculous platform for a game that was supposed to have thousands of users. So it was moved to a proper SQL database, and we had to rewrite everything in the code. And that took more than a year, and then it became like a real thing after that. But we had a very nice team. The three of us, we really complemented each other and had a lot of fun those first few years. And that was more or less like 1999 or 2000 already? Exactly. It was in 1999 we started this bigger project, and we launched in September 2000. So it had, when we planned it, the internet boom, the .com boom was still going straight up, and when we launched it had crashed. So everything was totally destroyed. There was no money. No one believed in anything that had to do with the internet anymore. So that was the reality. When we had done all the work, there was no money. There was nothing. It was very dramatic back then. But now in retrospect, it was the best thing that could have happened, because otherwise we would have done a lot of stupid things those first few years. So I'm really happy how it turned out. Casimiro, seguimos con la historia.
lo habíamos dejado cuando él estaba obsesionado con el juego y él le pidió reunirse con Bjarne, creo que. Did you say that the first creator, his name is Bjarne? His name is Björn Holmér. Björn. If you go to the Wikipedia, you will see that his name and Okay. yeah, he's the original creator of Hattrick. Efectivamente, sí, Bjarne se llama. Entonces Ujú. quedaron los dos juntos, se encontraron. A partir de ahí dice que se entendieron muy bien y en parte también hacían un muy buen equipo. Johan en esa época vivía en Estocolmo, en la capital, entonces era más extrovertido, sabía moverse, tenía más contactos. Y en cambio Bjarne era como más centrado en desarrollar el juego, desarrollar la web, más centrado en lo técnico tal vez. A partir de ahí el boom dice que fue muy rápido. Conocieron también a Daniel, que es el tercer componente que aún sigue en el equipo. A partir de ahí estuvieron desarrollando la web durante más de un año, ha dicho. Dice que la inicial era algo muy básico, para que nos hagamos la idea, los que no tenemos ni idea. Era como si estuviera creada en Excel, entonces había que hacerlo todo de nuevo, ponerle una buena base para que luego la web pudiera aceptar miles de usuarios. Y entonces eso les llevó mucho tiempo. Nos comenta que cuando planteaban eso, Internet estaba despegando, digamos, había mucho movimiento, todo eran inversiones para Internet, y tardaron tanto tiempo en desarrollar la web que cuando la terminaron de desarrollar, Internet tuvo un pico hacia abajo, entonces nadie quería invertir, no había dinero. Y aún así dice que, viéndolo en perspectiva, fue una gran noticia eso, porque si hubiera sido de otra forma, igual habrían tomado decisiones con el juego que a largo plazo habrían sido erróneas. Entonces dice que así, poco a poco, fue mucho mejor. Muy bien. Creo recordar, si rectifícame, si no es así, Johan, Hattrick lo vendisteis a una empresa británica y después lo recuperasteis en vuestras manos. ¿Fue así la historia o me equivoco? So that is like already we talked about the launch of Hattrick being in 2000, like what we call Hattrick 5, which is the modern Hattrick, that was in 2000. So we go 11 years to 2011. That was when Hattrick was sold. That's a long story why that happened, but it was a way to we had some other owners at that time, and we wanted different things, but we decided to sell the game to this British company, and it was 2 years that was not the happiest in my life, but this also ended up in a good way in the end, because we got the opportunity to buy it back and to a situation where me and Daniel could have much more influence again. So since then we got it back in 2013, and we have had the best years, I think, of running the game. So it's much calmer now. We're much more focused on what we want to do. Great. Casimiro nos comenta que efectivamente, como decías, vendieron el juego. Todo lo que nos contaba antes, digamos, el lanzamiento del Hattrick moderno como lo conocemos hoy en día, que él lo ha llamado Hattrick 5, supongo el nombre de la primera web, fue a finales del 2000. Y efectivamente, como comentabas, en 2011 lo vendieron a una empresa británica. Dice que en aquella época había varios, componentes del equipo, que había división de opiniones.
que algunos no estaban de acuerdo, pero finalmente decidieron venderlo. Eso fue en 2011. Entonces él pasó 2 años que no fueron los más felices de su vida y en 2013 surgió la oportunidad y pudieron recomprar el juego. Básicamente él y Daniel como equipo, digamos, dirigiendo, y que a partir de ahí la cosa estaba mucho más calmada, había menos gente involucrada y que el crecimiento del juego ha sido más tranquilo. Johan, ¿cuántos sois trabajando en Hattrick? How many people is working in Hattrick nowadays? Yeah, usually we are sorry. When we had our last meeting, the meeting, we were nine people there. So that's developers, community team, and design, and me and Daniel. Then we have also customer service, which is another two persons, but they're in Brazil and Chile, so they don't get to come to the meetings as often as the rest of us. But yeah, we are I guess 11, you can say, spread out all over the world. Nos comenta que son 9 personas en el equipo, entre desarrolladores, gente que lleva un poco más las redes, comunicación del juego y demás, que son los que asisten a las reuniones presenciales, y luego tienen 2 personas más que llevan el servicio de clientes, que están uno en Brasil y el otro en Chile, con lo cual en total son 11. Vale, ya es la última pregunta para terminar este primer vídeo, ¿vale? Que sea una respuesta breve, ¿vale, Albert? ¿Me equivoco si tuvisteis un local comercial, no sé lo que sería entonces si un restaurante u otro sector con la temática de Hattrick? ¿O quizás sean sueños míos? No. This is going to be the last question of this first section. We'll ask you for a short answer. Casimiro believes that did you ever have like a different kind of business, maybe like a restaurant or something in any other sector related to Hattrick, or maybe he was dreaming about it? No, well, it's not something you dreamt, but it was also not our business. It was when Hattrick was growing the most, like maybe 2005-06. We got a lot of questions, a lot of suggestions for business deals, and one of them was 2 Portuguese users, and this was before I lived in Portugal. 2 users that wanted to start a sports bar concept, and they wanted to do it with a Hattrick name. So we reached an agreement where they could use our name in exchange for a percentage of the business, and they opened in Lisbon. It was a very nice place. We had one of our meetings with the volunteers there, so everyone was there for the inauguration, or when it was open. But unfortunately, that business didn't work out, and it was only open for a year or 2, and it doesn't exist anymore. I think there's a lot that can be said about that project, but they tried to do it quite exclusive. It was really nice food, and for Portugal at the time, when all the users in Hattrick were university students, and the beer costs 50 cents. There was not a good business balance there. So. It was too much for the Hattrick fans. Casimiro nos comenta que un poco a medias, no lo has soñado, pero no era un negocio en el cual ellos estaban metidos. Dice que en el boom de Hattrick, por ahí por el 2005,
recibían muchas peticiones de gente que quería lanzar negocios, usar el nombre de Hat-Trick como reclamo y demás. Entonces, lo que tú comentabas era un bar deportivo en Portugal, que eso fue antes de que Johan se fuera a vivir a Portugal, y que ellos llegaron a un acuerdo para que los chicos crearan el restaurante usando el nombre de Hat-Trick a cambio de un pequeño porcentaje de los beneficios, que se llevó a cabo en Lisboa, y que de hecho hicieron una reunión con con el equipo y con todos los voluntarios ahí en la inauguración, que ellos estuvieron ahí y que estaba muy bien. Lo que pasa que para la época era un sitio, digamos, de alto standing en Portugal, y tal vez los fans de Hat-Trick en ese momento, estudiantes de universidad, pues no tenían el presupuesto para ir ahí, con lo que por mala suerte el negocio no acabó del todo bien y solo duró abierto sobre un año o así. No lo he soñado entonces, ¿no? Me quedo más tranquilo. No, fue de verdad. Yo he estado muy informado, me he hecho los deberes para estar contigo, Johan. Hasta aquí lo vamos a dejar, chavales. Ya sabéis, el primer vídeo de Johan, pues su historia, su vida personal. Gracias, Albert. Estamos para el siguiente vídeo. Ahora seguimos. Aquí estamos, Casimiro, no nos vamos. Johan, thank you, Johan. Ahora mismo, pues seguimos para el siguiente vídeo, ¿vale? Espero que al menos le deis un like, ¿verdad, Albert? Hombre, un like y suscribirse, por favor, que esto lleva mucho trabajo y hay que agradecerlo. Tenemos que apoyar a Albert, que está haciendo un excelente trabajo, y bueno, y tener aquí a Johan, que no es todos los días tener a Johan aquí, ¿vale? Vale, chavales, pues hasta luego.